gracias a Dios por poder escudriñar la palabra de Dios en esta mañana. Qué bueno contar con la presencia de Dios en este nuevo día, sus misericordias, sus favores, y también con cada uno de ustedes también ahí al otro lado, que está dispuesto hoy para buscar a Dios, para hallarle, para ver cómo su vida se transforma cada día que Él la toca, cada día que Él toma su ser, es para santificarle, es para transformarle, como está escrito, de gloria en gloria. Por eso a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta transmisión que hacemos aquí en vivo. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, de la Congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, aquí en Colombia. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos, todos ustedes amados por Dios, que el Rey de la Gloria siga cada día abriendo su entendimiento, manifestando esa luz de su misma presencia, de su misma gloria sobre cada uno de ustedes. Y qué importante que hoy podamos entrar con libertad delante del trono de la gracia. Acompáñeme y démosle gracias a Dios por su gracia, su misericordia. Padre, gracias te damos, Señor. Cada día, Señor, nos sorprendes con esa bondad tuya, tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu compasión. Gracias te damos, oh Rey, porque podamos, Señor, acercarnos confiadamente delante de ti, Señor, con libertad, luego de que tú perdonaras nuestros pecados, lavándolos, limpiándolos con tu preciosa y bendita sangre. Gracias, Señor, en esta hora. Recibe, Señor, toda exaltación que tu pueblo te da, Señor. Eres digno, oh Dios, de toda adoración. Eres digno de que te exaltemos, oh Dios, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la riqueza, la gloria, Señor, la sabiduría. Proceden de ti, Señor. Tú dominas, tuyo es el honor, la majestad. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso este es el momento para que usted también tome la Escritura. Si no puede tomar ahí el manual de las Sagradas Escrituras, bueno, desde aquí le vamos a leer, ahí aparecerá en pantalla también los versículos, pero lo que sí quiero es que usted vaya aplicando esa palabra a su vida. Recuerde que cada historia que nos quedó aquí condensada en la Biblia, en cada uno de estos libros, es para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para que podamos aprovecharla aún en estos últimos tiempos. Así que, ¿qué tal si vamos allí al libro de Génesis? Libro de Génesis, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 19. Vamos a leer allí, Génesis capítulo 19, el versículo número 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.
Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Bendito sea el Señor. Bueno, lo que sí queda muy claro es que Lot era muy hospitalario. Estaba siempre atento allí a recibir muy bien, a hospedar. Y hemos titulado la enseñanza de hoy, Ni siquiera había 10. En este capítulo tenemos el relato dramático de la destrucción de Sodoma, que es el segundo de los eventos del Antiguo Testamento referidos por nuestro Señor Jesucristo como ilustraciones del anunciado día del juicio. El primer evento fue el diluvio del tiempo de Noé. Notamos las palabras de Cristo en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, el versículo número 26. Leemos allí Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, dice aquí la Escritura. Y siguiendo ahí con la lectura dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hasta el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, está hablando de que precisamente Jesús volverá. Jesús vendrá otra vez. Y la señal para su venida, esos días previos a su venida, serán cargados de todas estas actividades. Ahora, no porque esté de alguna forma mal que la persona coma o venda, o compra o venda, o se case. No, sino está hablando de que existirían más los afanes por esta vida natural que por las cosas espirituales. Que la gente se descuidaría y mostraría falta de interés hacia las cosas de Dios. Los ángeles encuentran a Lot en la puerta de Sodoma. Él sería probablemente una especie de concejal con alguna autoridad delegada. Aparece como totalmente involucrado en el sistema de vida de la ciudad. Notemos este triste orden de su trágica caída. Y es que, primeramente, miró con deseo a Sodoma. Esto lo podemos ver aquí en Génesis, en el capítulo número 13, el versículo número 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así que ahí estaban esos deseos, esa mirada lujuriosa, codiciosa, miró con deseo allí a Sodoma. Después eligió la tierra cercana a la ciudad, como también lo leemos ahí en Génesis 13, el versículo número 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así que bueno que usted vaya viendo lo parecido que es hoy día, cómo el corazón del hombre se desvía tan fácilmente. Primero deseaba las cosas de Dios, luego dice, allí me puede ir mejor en hacerme a estas cosas materiales, me voy hacia allí, viajo hacia el otro lado. De repente olvidarse de lo que era prioridad antes en su vida. Pues esto fue lo que fue haciendo allí Lot.
y entonces elige la tierra cercana allí a la ciudad de Sodoma. Seguidamente fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Lo leemos ahí en el siguiente versículo, Génesis capítulo 13, en el versículo número 12. Génesis 13, 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire cuántos le van dando prioridad a las cosas de este mundo, no al consentimiento de Dios, no a la certificación de Dios, sino a sus caprichos, a su visión materialista. Esto es muy similar a lo que hizo Lot allí, poniendo sus tiendas, sus lugares de trabajo allí hacia Sodoma. Poco después, ¿qué imagina usted que hizo Lot? Pues se trasladó a la misma ciudad. Ahí lo leemos y queda muy claro en Génesis 14, 12. Vamos allí. Génesis capítulo 14, el versículo 12 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Mire, aún vinieron unos ejércitos que invadieron allí Sodoma. ¿Y quién estaba allá viviendo en Sodoma? Sorpresa, Lot. Siempre su corazón inclinado a la riqueza, a los bienes materiales, así arriesgase su familia, su propia vida o salud, no interesa. ¿Cuántos viven esa clase de vida en nuestros días? Que por allí como que se va a dar la suerte. Bueno, vayamos allá. No interesa que corramos el peligro en medio de esta pandemia. No interesa que allá pase lo que pase. ¿Se da cuenta? Como la gente vive sin ese temor reverente a Dios, sin ese respeto y admiración hacia Él. Esto sucedió a Lot. Ya estaba allí viviendo en Sodoma. Mire, tanto así que fue tomado prisionero con todos sus bienes, con todo. Se cuenta que cuando oímos la voz de Dios, esperamos en Él, y cada día nos aseguramos de que sea Él quien nos ordene hacer algo. Estaremos seguros. Poco después de trasladarse allí a esta ciudad de Sodoma, finalmente entregó sus hijas y sus energías a Sodoma. Ya lo leíamos hace un momento, ¿verdad? Ahí en el capítulo 19 de Génesis. Sin duda alguna, aquí se aplican bien las palabras del Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 3, versículo número 5. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso está ahí en Santiago capítulo 3, versículo número 5. El pecado es como el cáncer, como la lepra. Empieza de manera imperceptible, pero termina destruyendo los órganos vitales del cuerpo. En el Nuevo Testamento, el pecado de negación de Cristo por Simón Pedro también empezó con algo muy pequeño. Se calentó las manos en el campamento enemigo. Eso fue por ese error tan pequeño. Comenzó la negación de Cristo por parte de Pedro, su discípulo, por ir a calentarse las manos allí en el campamento enemigo. ¿Qué tal si lo leemos un momento en Lucas capítulo 22, el versículo número 54? Lucas capítulo número 22, el versículo número 54. Leemos: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor.
y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Miremos cuál fue ese comienzo tan pequeño para llegar a negar a Cristo. Mire, calentarse allí las manos en el campamento enemigo. En otras palabras, se mezcló con ellos. Luego empezó presumiendo de lealtad, de su lealtad hacia el Señor. Miremos, porque esto seguramente nos ha ocurrido, y cuántas veces Dios nos habrá guardado. Él presumía. Vamos a leer allí en Marcos, capítulo número 14, el versículo número 29. Marcos, capítulo 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Miremos, ahí está Pedro con estos arrebatos y presumiendo, ¿cierto? Diciendo: yo sí soy un hombre leal, los demás pueden abandonar, pero si hay una característica que me distingue a mí, Pedro, es mi lealtad hacia Jesús. Mire, ahí estaba. Después se durmió cuando debía estar orando y velando. Se durmió Pedro. Leemos ahí en Marcos capítulo 14, el versículo número 37. Marcos 14, 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Pero si hace un momento se había jactado: Señor, todos podrán escandalizarse, huirán, pero yo no, Señor. Mire, y ahora no podía mantenerse despierto. Luego siguió a Cristo desde lejos, que es lo que leemos ahí en Mateo capítulo 26, el versículo número 58. Mateo capítulo 26, versículo número 58. Miremos que no vayamos a estar siguiendo así al Señor de lejos. Dice Mateo 26, 58: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire, allí estaban acusándolo y él se sentó con ellos. Allí, en medio de esos enemigos, pero él estaba siguiendo de lejos al Señor. ¿Cómo estaremos siguiendo al Señor? ¿Cómo estará usted siguiendo al Señor? ¿Solamente esperando que abran la congregación para ir de vez en cuando y seguir la vida a su manera, según sus métodos? Eso es seguir de lejos al Señor. Eso es como por cumplir. Pero si hemos de ser verdaderos creyentes, hemos de entregarnos con todo a Él y buscar que Él sea cada día obedecido y honrado con suprema alabanza de parte nuestra. Bueno, a continuación le encontramos asociándose allí con los enemigos de Cristo. Ahí está en Mateo capítulo 26, el versículo número 69. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mire, allí seguía Pedro. ¿Con quiénes? Asociado con los enemigos de Cristo. Mire, hay cristianos que, aunque se dicen serlo, la pasan más con el que no es cristiano. La pasan más asociado con aquel que blasfema de las cosas de Dios. ¿Qué es esto? Sino precisamente darle lugar a la caída. Porque finalmente Pedro negó al Señor, que es lo que usted podrá leer en Mateo 26, desde el versículo 70 al versículo 74. Pero siguiendo con la historia de Lot, preparó un banquete para aquellos dos ángeles y coció panes sin levadura. ¿Sabe que su acción puede sugerir dos cosas? El hecho de que les sirviera allí panes sin levadura
parece indicar que reconoció la identidad celestial de sus huéspedes. El hecho de que él cocinó los panes y no la esposa, parece sugerir la despreocupación de ella por la posición de su esposo o por las cosas de Dios. Los ángeles informan a Lot de la inminente destrucción de Sodoma. Los sodomitas estaban tan corrompidos que los ángeles se vieron obligados a cegar a algunos pervertidos sexuales que habían rodeado allí la casa de Lot, donde ellos estaban. Aquellos hombres no tenían ningún respeto por el apóstata Lot. Lot había llegado a ser tan carnal que intentó apaciguar a aquellos pervertidos sodomitas, ofreciéndoles sus 2 hijas vírgenes. También se refirió a ellos como hermanos. Leemos en la segunda epístola de Juan, el versículo número 10. Por favor, vaya allí conmigo a la segunda epístola de Juan, que solo tiene un capítulo, por supuesto, en el versículo número 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Oiga bien esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Pero ¿cuánto le dicen a todo el que pasa por ahí, hermano, hermana? Y no estoy hablando del no cristiano, sino del creyente. Mire, eso era lo que hacía Lot. Ni le digáis bienvenido. Porque trae una Biblia, porque dice que es un pastor y usted le da la bienvenida. Cuando usted ni siquiera ha comprobado, como dice la Escritura, qué clase de doctrina es la que lleva, qué clase de testimonio trae encima. A ver dónde está, si dice que es casado, dónde está su esposa, sus hijos, en fin. Y así por el estilo. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Lot usó todo el resto de la noche en un intento frenético pero infructuoso de convencer a sus hijas casadas de que huyeran de la ciudad con él? Al romper el alba, los ángeles literalmente empujaron fuera de la ciudad a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Les aconsejaron que huyeran a los montes. Oiga bien, hicieron algo de gracia porque ellos solamente estaban llamados a anunciarle allí, sal allí de tu lugar, pero tuvieron que casi que empujarlo. Qué falta de diligencia. Me parece ver estos días que muchos cristianos saben que las señales están cumplidas para la venida de Cristo, pero hay que empujarles. Hay que meterles ahí, hermanito, has orado, si ha leído la Escritura, si está practicando la presencia de Dios, si está buscándole, adoras al Señor, le alabas, estás amando a todos los tuyos, los has perdonado, estás recibiendo aún al que te debe, aún al que ha cometido alguna falta contigo, le ama, le perdona, lo bendices, oras por él. Hay que empujarlos. Y aún así dice que Lot empezó a discutir y a rogarles que les permitieran establecerse en una pequeña ciudad cercana, llamada Zoar, en vez de ir a los montes. Era una ciudad satélite de pecado. Pero cuántas veces parece que tuviésemos la razón. Mi método es mejor que el de Dios. Y pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, cuando así nada va a salir bien. La llamada de Lot, o mejor, los ángeles tuvieron que hacerle un aviso final allí a la familia de Lot. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Génesis 19, 22.
La destrucción de Sodoma es una prefiguración de la anunciada tribulación, y la huida de Lot es como un tipo del rapto de los creyentes. Así que date prisa, escapa por tu vida, escapa tú y tu familia por tu vida. No le estamos diciendo que salga corriendo hacia el campo o hacia un monte porque allá sea más santo. No, usted y yo podemos ser santos donde quiera que nos encontremos, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros y nos santifica, y por su palabra nos perfecciona. Y leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 6. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo número 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que, mis amados hermanos y hermanas, es el momento de estar apercibidos. Amigos, amigas, amados, este es el momento de prepararnos. Sea usted cristiano, católico, lo que sea, es el momento de estar listos para la venida de Cristo Jesús. Y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19, 24. El azufre es usado frecuentemente en la Biblia para indicar castigo y destrucción. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El Señor Jesucristo amonesta en Lucas 17, versículo 32, a que nos acordemos de la mujer de Lot. Y así debemos hacerlo. Ahí está en Lucas 17, 32. Su vida es una prueba de la verdad de que podemos sacar del mundo a una persona carnal, pero no podemos sacar el mundo de una persona carnal. Sí, quizá a una persona podamos decirle: mira, vístete así, no te hagas aquí, haz esto con el maquillaje, lo que sea, y sacar del mundo a esa persona carnal, pero no podremos sacarle el mundo de dentro de su corazón. Así que cuando ya se vea solo, sola, cuando esté en otra circunstancia, volverá allí. Miremos, por eso yo prefiero que Dios haga la obra en cada persona, en cada corazón, sea hombre, sea mujer. Cuando viene a Él, a Dios, Él mismo le va enseñando qué es lo que quiere de su vida. Así que no perdemos el tiempo diciendo: cámbiate el modo de tu corte, quítate aquello, ponte esto. No, Dios mismo que comenzó la buena obra, Él mismo la perfecciona. Yo no tengo por qué meter la mano en ello. Dios lo está haciendo. El Señor se acordó de Abraham y libró a Lot de Sodoma. Un Dios de gracia ha prometido olvidar los pecados confesados de todos los creyentes. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Leemos allí en la carta a los Hebreos, capítulo número 8, el versículo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo número 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, de sus maldades. Qué bueno es cuando confesamos. El que confiesa sus pecados y se aparta de los mismos alcanzará misericordia. Así que basta ya de herirnos, basta ya de comernos. Eso es lo que dice
el apóstol Pablo. Mire Dios cómo en su fidelidad Él recuerda al menos dos cosas. Y la primera de ellas es las oraciones del creyente. Sí, en su fidelidad Él la recuerda, sus oraciones. Quizá a usted y a mí ya se nos olvidó qué fue lo que le pedimos al comienzo, antes de esta pandemia, pero Él lo recuerda. Como cuando leemos aquí Génesis 18:23. Mire cómo Dios se acuerda de las oraciones. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Dios se acordó de esa oración de Abraham. Por eso fue que libró a Lot y a sus dos hijas. Cuando leemos allí en Apocalipsis capítulo 5, el versículo número 8, libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire que usted y yo no necesitamos poner ahí incienso en nuestra casa o en la congregación poner incienso. No, esos son fetiches, esos son cosas de ningún valor para Dios. De nada le sirven a usted. Pero qué bueno es las oraciones. Dios hace memoria, siempre recordará las oraciones del creyente, pero le dije que según esa fidelidad recuerda por lo menos dos cosas, y es no solo las oraciones del creyente, sino las obras de un creyente. Él recuerda esas dos cosas, las oraciones y las obras del creyente. Lo leemos allí en la carta a los Hebreos, capítulo número 6, el versículo número 10. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso gracias a Dios por ustedes que siguen sirviendo a su familia, a su comunidad, usted esposo que sigue sirviendo a su esposa, a sus hijos e hijas, a su comunidad. Qué bonito, porque Dios hará cuenta de eso, siempre lo tendrá presente. El carnal y mundano Lot fue salvado por medio de las oraciones fieles de Abraham. Quizás Judas tenía en mente a Lot, no Judas Iscariote, por supuesto, sino ahí en la epístola del apóstol Judas, años después escribió Judas, versículo 22 y versículo 23. Vamos allí, en Judas, único capítulo, y leemos el versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, qué tarea tenemos, iglesia. A los que dudan, convencerlos. A otros, que Dios le utilice a usted, mi hermana, mi hermano, para arrebatarlo del fuego. Y a otros dice que aún con misericordia, pero con temor, aborreciendo aún esa ropa contaminada por su carne. En su gran pavor, Lot pasó de largo por Zoar y se refugió en una cueva en las montañas con sus 2 hijas solteras. Y ahora se va a producir otra triste consecuencia del alto costo de olvidarse de Dios. Las 2 hijas de Lot, temiendo quedarse para siempre solteras, embriagan a su propio padre y tienen relación sexual con él. Y las 2 quedan embarazadas. La mayor de las 2 le pone a su hijo el nombre de Moab, padre de los moabitas.
y la otra le pone al suyo el nombre de Ben-Amí, padre de los amonitas. Ambas naciones le causaron más tarde a Israel muchas dificultades y dolores, como quizá pueda leer usted ahí en Génesis capítulo 19, desde el versículo 30 hasta el versículo 38. Lot nos muestra lo amargo que es apartarse de Dios. El apóstol Pedro nos dice que Lot era un hombre justo, pero él fue acercándose paso a paso al mundo. Finalmente, él perdió su riqueza, su mujer, la pureza de sus hijas, su salud mental y su propia dignidad. Y casi pierde su vida. Cuando el mundo promete darnos placer por medio del pecado, podemos usar la historia de Lot y su mujer para meditar. Recuerde y rechace esos placeres temporales. Sí, que ahí donde usted esté meditando en estas cosas, esté pensando en ellas, diciéndole al Señor que le ayude, no solamente con ese espíritu de poder, sino también con ese espíritu de prudencia en estos tiempos tan peligrosos. Mire, como hombres casados, tenemos que edificar nuestras familias, ser de ejemplo, servirles, ser de bendición. Nunca llevar a semejante desenlace, a semejante caos y caída a la familia. Por eso, cuando usted tome alguna decisión, deje que Dios le hable, que Él mismo le llene de sabiduría. No se deje guiar por la codicia, la avaricia y todas esas pretensiones codiciosas, materialistas. Siempre guíese por su relación con Dios. Deje que Él hable a su vida. ¿Cuántas personas temen venir a la casa de Dios a adorar, pero no temen salir de viaje? Tomar cualquier vehículo donde viajan cualquier cantidad de personas, sea un bus, un taxi, un avión. Pero miremos, para las cosas de la carne, para lo carnal, estamos dispuestos, pero para lo del Espíritu, cuánta necesidad tenemos de orar, de buscar a Dios en verdad, y decirle: Señor, guárdame, aún de empezar con algo pequeño, a negarte, Señor, oh Dios. Por eso, Padre, yo oro por cada uno de mis amigos, de mis amados que en esta hora, Señor, oh Dios, reconocen que necesitamos despojarnos de toda jactancia, Señor. Necesitamos mantenernos despiertos espiritualmente en estos tiempos, Señor. Y rogar, Señor, oh Dios, para que nos dé discernimiento, para que nos guarde, Señor, oh Dios, de llegar a negarte, Señor, por un bien, Señor, por una casa, por lo que sea, oh Dios del cielo, por un trabajo. Por eso te damos gracias, Señor, por usar de tanta misericordia. Mira esas oraciones de ese padre, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de esa hija, Señor, oh Dios, que ora por el otro, para que, Señor, perdones esa falta de interés, perdones esa despreocupación por las cosas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Miremos alrededor y veamos tanta gente, cómo se ha corrompido, se ha pervertido, pero hoy día le llaman esa enfermedad. Si un hijo le alza la mano, la voz a un padre, le dice: debe ser que está enfermo. Eso amerita es corrección. Ahora, no estoy diciendo que a cada momento lo estén castigando, no, pero sí hay que corregirlo, una vez con un llamado de atención, 2 veces quizá, y ya la tercera pues vendrá también momento de disciplina. Pero miremos cómo están nuestras generaciones. ¿Habrán abandonado la fe? Hijos de padres creyentes. ¿Por qué? Porque tuvimos afán de otras cosas. ¿Y a dónde vamos a pasear? ¿Y a dónde vamos a salir? ¿Y qué vamos a comer?
pero nos faltó preocuparnos de lo esencial, de lo importante, de aquello que eran las bases para estas nuevas generaciones. Es que yo ya hice, es que yo ya oré. Y siempre estamos justificando o sacándole el cuerpo o excusándonos con las cosas de Dios. Pero qué bonito es que podamos decirle: Señor, yo sé que se acerca el día no solamente de la tribulación o gran tribulación, sino también de tu venida, del rapto, del arrebatamiento. Y no quiero que se quede ni uno solo de mis familiares. Por eso voy a buscarte. Sí, usted no necesita, como cuando alguien va a ir al gimnasio a hacer deporte, llevarse a un acompañante. No, usted y Dios. Usted, su corazón con Dios, para que Él mismo le hable, le indique qué cosas están mal en su vida, para que usted se acuerde de la mujer de Lot. Le diga: Señor, cuántas cosas de este mundo tengo que sacar de mi vida. Señor, gracias aún por ese fuego refinador, Señor, que queme todos esos lazos que el mundo ha puesto sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a hacer eso. Si usted quiere, ahí donde se encuentre, ore conmigo. Dígale: oh Dios, te doy gracias por esa largura de ánimo tuya, esa bondad y misericordia. Perdona todas mis faltas. Sé que he fallado contra ti. Perdona. Límpiame con tu sangre y haz que desde este momento mi vida sea renovada. Señor, mi corazón sea circuncidado y me conviertas en un verdadero creyente. Gracias. Quiero ser un hijo, una hija de Dios. Gracias, porque te hago mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Gracias por anotarme en el libro de la vida. Amén. Y mire usted estos días en que mucha gente dice que prefiere su familia que cualquier otra cosa. Pero ¿para qué la prefiere? Para corromperse, para seguir mostrándole allí que lo que le gusta y lo que le agrada es embriagarse, emborracharse, seguir pasiones desordenadas. No, para eso no es la familia. La familia es para enseñarle el temor de Dios. No es para enseñarle idolatría, religiosidad y ahí estar armando unos burritos y unas cosas y unos pesebres cuando nada hay en el corazón. No, tenemos que buscar lo real. Alguna vez me dijeron: pastor, ¿y le gustaría que en esa boda le pongamos a esos creyentes allí unas velitas, arena? Y dije: bueno, pregúntele a ellos, porque en cuanto a mí, me gusta lo real. Que hacemos una ceremonia, pero ellos tienen que ser conscientes que ahora el que va a estar atento ahí a su matrimonio no es el pastor, no es el padrino, no es el padre, la madre, alguno de los dos, son ellos los encargados de arrodillarse y presentar delante de Dios su hogar, su matrimonio, su familia, y reprender al enemigo y no ser carnales, sino espirituales. Mis amados, qué gozo es poder compartir las cosas de Dios. Ruego al Señor porque cada uno de ustedes pueda ser entendido, entendida en persistir, en perseverar en las cosas de Dios. Comparte este video para que otros también sean tocados y sean instados a ser celosos de las cosas de Dios. Bendigo a María Rodríguez, a Alexandra Nova, a Jamie Perilla, a Gloria Niño, a Doris Cómbita, a Paola Zambrano, a Fanny Vega, a Jonathan Muñoz, a Francelina Villamil, a Audia Ramos, a Jamie Perilla, a Guillermo Machuca, a Nora Flores, Gerson Andrés Antonio, Rosa Caro. Padre, sígueles edificando, sígueles usando, primeramente ahí en su familia, luego, Señor, hacia afuera, Señor, otros lugares. Gracias. Bendigo a cada uno de ellos como misionero, Señor, en el lugar donde se encuentre, en un barrio, en un trabajo, en una profesión u ocupación, Señor, en lo que haga, pueda demostrar que el Cristo de la gloria se encuentra vivo. Gracias
por tu presencia en cada uno de ellos. Y ha sido un gusto dirigirme a ustedes, deseando que Él les siga rodeando de favores y misericordias. Nos vemos esta noche con la ayuda de Dios cerca de las 8 de la noche. Dios te guarde, Dios te sigue bendiciendo.